seres espirituales y seres naturales. Pero hay una promesa que el Espíritu Santo quiere entregarte en este día. Quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles en medio de esta pandemia, mientras hay un sacudimiento en todo el mundo, mientras la gente está siendo sacudida, mientras el orden económico mundial está siendo sacudido en todos lugares, donde presidentes, gobernantes, intendentes, famosos, gente del ministerio de alto, gente del ministerio de alto rango, gente del ministerio del Evangelio, también generales de Dios, están siendo sacudidos, probados, porque los juicios han llegado sobre la faz de la tierra, y es donde el desbordar de la copa del Señor está siendo derramada. Hay dos copas en el cielo, está la copa de la Shekinah, la copa de la justicia de Dios, y está la copa de la iniquidad. Las dos están siendo desbordadas en este tiempo hacia la humanidad, y el Espíritu Santo nuevamente se va a derramar sobre esta faz de la tierra, pero también se derraman los juicios de parte del Señor, juzgando a la humanidad por los actos de maldad, por los actos de pecado que ha hecho el hombre durante estos 2000 años. Llega un cumplimiento donde se abre una temporada nueva, un ciclo nuevo, donde la Biblia nos declara que la palabra profética mayor que podemos recibir es la palabra de Dios, la que nos prepara, lo que nos enseña, fortalece y nos discierna para los tiempos presentes, ya que los hombres y mujeres de Dios tienen que estar capacitados por el Espíritu Santo. Pablo dijo, no con palabra de sabiduría humana, sino con demostración. Pablo era un hombre docto en la palabra, era un hombre que sabía todo, el hombre sobrenatural. Necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero compartirte un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, dice así, la ascensión de Jesús. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibieron una nube, y los ojos se ocultaron. Y en el capítulo 14 del en el capítulo 2 del versículo 14 dice en el primer discurso, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y le diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio que por mis palabras, porque no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mi siervo en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor. Al sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande, el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y terminando esta escritura, Pedro dijo, y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, cree en el Señor Jesucristo, arrepiente tus pecados y recibirá el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En medio de un sacudimiento que hay en todo el mundo, donde Dios está trayendo juicio y está trayendo la justicia y el Shekinah de Dios sobre la faz de la tierra, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder enfrentar al COVID-19, para poder enfrentar cualquier enfermedad o cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Cada uno de los desafíos, cada uno de los procesos que podamos estar pasando son necesarios para que el cielo apruebe nuestra condición en la tierra. Venimos con un propósito, con un diseño. Hemos sido diseñados para nacer y estar en la creación, estar en la presencia de Dios. A causa de Adán, el pecado entró y la muerte entró y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús vino, el Adán vivificado por la gracia, el Cristo, el Mesías, Él trajo la restitución de lo que el Adán en el huerto del Edén había dado lugar, legalidad al enemigo. Este es el tiempo donde
Dios está llamando al remanente, Dios está llamando al pueblo a volverse al principio, a volverse al corazón del avivamiento, a volverse a la oración, al ayuno, a volverse al arrepentimiento y a dejar que el sacudimiento de Dios venga para limpiar. Es necesario que el fuego de Dios pase por tu vida, que el Espíritu venga y te dé gracia, poder, sabiduría para sacar aquello que no es de Dios. Los tiempos se están completando y la Biblia se está cumpliendo. La palabra de Dios nos declara que en los postreros tiempos Dios derramaría sobre su sierva y sobre sus siervos el Espíritu Santo. Estos son los postreros tiempos donde tenemos que ser alineados, ser dimensionados a la palabra, al propósito que Dios ha puesto a cada uno de los seres humanos. Dios asignó a cada uno de los seres humanos ángeles. Estos ángeles son servidores acerca de los hijos de Dios. Les asignan el trabajo de custodiarlos, pero también dirigirlos, y batallan en la oración del justo para ir delante, preparando el camino al Señor. El Señor prepara nuestro camino y Él va delante de nosotros para derribar montañas, para derribar fortalezas. La esperanza en medio de una pandemia es Jesús. Jesús es la esperanza y el Espíritu Santo sigue haciendo obra. Él sigue limpiando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue derramando su poder y sobrenaturalmente sanando a los enfermos. La Biblia dice que Jesús no solamente dejó el ministerio para los apóstoles, sino dejó el ministerio para que todo aquel que creyera en su nombre, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. La palabra de Dios nos alienta que hay un futuro mejor, aquellos que se aferran a la promesa de Jesucristo, aquellos que aunque en su temporada de enfermedad, aún en su temporada de que parece que está todo mal, que la vida parece que les golpea, pero en esa temporada necesitamos volver a clamarle y pedirle al Espíritu Santo que descienda a nuestras vidas, porque un soplo del Espíritu trae vida. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la calle Azusa, trajo vida y miles de personas se conmovieron en un establo junto a un varón que era negro. En esa época la gente negra, la gente de color no era buena aceptada entre los blancos, pero sacudió Estados Unidos. Pero antes que eso sacudiera vino un terremoto a los Estados Unidos, vino un juicio. Es necesario que cada avivamiento y cada desbordar del Espíritu Santo venga un juicio. Cuando vino el avivamiento del Pentecostés, estuvo la muerte del Señor Jesucristo, una batalla espiritual por la ganancia de nuestras almas, el cual Él ganó y dio la victoria exhibiendo a los principados gobernantes y exhibiendo la derrota de Satanás sobre la vida humana y dándole esperanza que todo aquel que invocara el nombre del Señor y se arrepintiera de sus pecados sería salvo. Esa es la salvación de nuestras almas. Y tras ese sacudimiento vino una persecución sobre los apóstoles. Necesitaron estar aislados en un aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Jesús no les dijo que vayan a predicar. Antes les asignó la predicación. Durante 3 años les enseñó cómo sanar enfermos, cómo echar fuera demonios. Les enseñó cómo perdonar y amar al prójimo, cómo sembrar la buena semilla de la palabra. Pero cuando Él vio que Él se iba a ir y que no iban a poder estar solos, les dijo: enciérrense, busquen al Espíritu Santo y hasta que Él venga no salgan, hasta que Él venga no prediquen la palabra. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, hablaron en otras lenguas, fueron sellados con el sello de la redención según Romanos y fueron dimensionados a predicar la palabra. Tuvieron el valor para ya no hablar por su propia cuenta, sino que eran testigos de Jesús. Donde llegó Pedro, los muertos se resucitaban, la sombra de Pedro hacía que los muertos, los enfermos sanaran. Hoy en día tenemos mucha teología y es muy lindo poder estudiar la Biblia, es muy lindo poder tener un conocimiento, es muy lindo tener un doctorado o ir a una escuela profética o a un lugar o una iglesia donde te enseñen la palabra, pero es necesario tener el Espíritu Santo. Cada creyente tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, porque no nacerás de nuevo, sino naces por el agua y por el Espíritu. El agua es la palabra, la que nos nutre. El Espíritu y la palabra son uno para caminar y batallar, pues tienes que saber que Jesús en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad, llevó toda maldición y quebrantó la maldición
quebrantó la enfermedad para darnos esperanza, quebrantó el pecado para que por medio de su sangre nosotros tengamos perdón de pecados, porque el único que puede perdonar los pecados es el Señor Jesús. Cuando tú aceptas a Cristo y vienes a Él confiadamente, rendido, arrepentido, reconociendo que tú eres un pecador y le abres la puerta al Señor, renunciando a las puertas del pecado que tú le abriste, el Señor no solamente viene a traer liberación, salvación, sino también viene a traer la esperanza de vida eterna, porque detrás de esta vida hay un cielo y hay un infierno, y el Señor nos llama a todos, que todo aquel que se arrepienta y se convierta a Él, tendrá la vida eterna. ¿Qué pasarás después de que partas de esta tierra? ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irá tu espíritu? Puede ser por una enfermedad, puede ser por un accidente, puede ser porque te llegó tempranamente, de viejo, de joven, pero no todos somos el sexo de que la muerte nos va a llegar. Un día la muerte va a tocar tu puerta, va a golpear el autor de la vida y va a preguntarte, ¿qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué has hecho con la salvación que yo te di? El Espíritu de Dios no es no es una fuerza, no es un viento, Él es una persona y necesitamos no solamente tenerlo, que nos visite, porque es lindo sentir la presencia de Dios, nos visita, cantamos, alabamos, pero necesitamos tener una relación con Él, necesitamos forjar una vida de oración y una vida de la palabra, pues la fe es la que lleva al cristiano a vencer la enfermedad. Detrás de cada enfermedad hay una identidad demoníaca que opera para matar el cuerpo humano, porque a eso vino Satanás, para destruir, matar y hurtar. Pero Jesús, donde llegaba, sanaba. Jesús llegó en una oportunidad a la viuda de Nair. Su hijo estaba muerto, había fallecido, habían salido en una comitiva que iba con llanto, con dolor, pero cuando llegó Jesús paró la compañía. Donde llegaba Jesús cambiaban las personas, donde llegaban Jesús la gente alababa el nombre del Señor. Hoy en día hemos perdido el alabar, el glorificar a Dios, porque el enemigo nos ha encerrado, los gobiernos nos han encerrado en una cuarentena, en un aislamiento. Muchos nos les toca pasar la enfermedad del COVID-19, otros el cáncer, otros una separación, otros un problema de pecados cotidianos que te llevan a enjaularte bajo ese pecado. Dice la palabra que el pecado que te ciñe es el que te cautiva y que te domina. Y si mientras no venga la liberación del Espíritu Santo, mientras el Espíritu no llegue a tu vida, no vas a poder ser libre de las garras de Satanás, porque lo que quiere el enemigo es pelear por tu alma. Él le interesa tu corazón, le interesa tus dones, le interesa el propósito que Dios ha puesto en ti para robártelo, para quitarte la esperanza. Pero el Espíritu Santo nos dio una esperanza a través de Jesús. No se vayan de Jerusalén hasta que venga Él, porque cuando venga Él les dará el poder para vencer las obras de Satanás. El apóstol Pablo dijo, no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra potestades. ¿Qué hizo Jesús cuando se acercó a la viuda de Naín? Primero le dijo, no llores. No llores más, mujer, porque esa mujer lloraba, no era parte del pueblo del Señor. Pero Jesús se acercó, porque Jesús no hacía excepción de personas, Jesús no miraba la raza,